Hola, profe, buenos días. Buenos días, Gina, ¿cómo vas? Bien, sí, señor, gracias. Bueno, me alegro. Bueno, ¿cómo les ha ido con en estas nuevas épocas? ¿Cómo vamos con todo? Bien, profe, gracias a Dios, todo muy bien. Bueno. Con ganas de poder ir a la universidad ya. Sí, pero creo que ya se puede ir, inclusive están programando algunas sesiones para talleres con todas las materias, inclusive, una vez a la semana, ¿no? Sí, chévere. ¿Nosotros no? Sí, pues es lo que vamos a mirar también. Creo que nos programaron ¿Cómo así? un día. Ay, sí, profe, chévere para no estar encerrados todo el tiempo. Para no estar tan encerrados por allá. Sí. Bueno. Bueno, ¿quién más llegó? Fernanda Tiguaduiza, Andrés Obando. Buenos días, Andrés, ¿en qué profe. anda ahora? Buenos días. Buenos días. ¿Qué más? Oye, y no se dejaron ver ya otra vez. José Luis, ¿qué pasó con ese video? Déjense ver, exacto. José Luis, buenos días. Buenos días, profe. Ya, pero duro. Buenos días, profe. Ahora sí, buenos días. Bueno, Jenny León todavía tiene sueño. Jenny, ¿en qué sueño andas? Buenos días, profe, no hay ninguno. Fernanda, Valentina, muy bien. Jessica, Sandra, Cristian, Emily, Erika. Erika todavía tiene sueño. Andrés también tiene. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola. Andrés, ¿en qué sueño anda? Véalo, ya hasta se puso las gafas de dormir. Tengo cara de jopo. ¿Y no tiene hoy musiquita de esa pesada, nada de esa vaina? Uy, no. Más bien hablemos pasito, ¿cierto? Tienes guayabo, ya vi, está como guayabo. Guayabao, guayabetao. Fernanda Tibodiza, ¿cómo estás? Bien, profe, muy bien. Gracias. Valentina, también tiene sueño. No, Sharon, señor. Sharon, ¿en qué andas? Nada, profe, pues acá en la casa. Bueno. Bueno, entonces vamos a hacer un llamado a lista aquí rápido. Somos los mismos de la vez pasada, ¿cierto? Mismos compañeros. Sí, señor. No se han dispersado, como dicen, no ha habido dispersión, afortunadamente. Bueno, Felipe. Bueno, este como que no existe aquí. A ver. No. Este no es. Tenemos. Arranquemos con administración de empresas. Para Castellanos Bastidas, no. Ese no. Erika Alejandra Garcés. Presente, profe. Okay. Cristian Arley. Cristian Parra. Por ahí lo estaba viendo. Cristian, no te vemos en video. Cristian Parra tiene con problemas de conexión, pero ahí está. Paula Fernanda Tibodiza. Paula, sí. Presente. Ok, gracias. Emily Sainz. Oye, ¿dónde está Emily Sainz? Yo, profe. Hola, Emily, no te dejas ver. ¿Dónde estás? Ahora sí. Emily, muy bien. Y Jessica Galvis. Jessica Galvis. No está.
Gina Paola Arisa. Presente. Ok, gracias. Paula Valentina Bernate. Presente. Paula, ¿tú eres entonces la representante legal del curso o quién es? Sí, señor. No, bueno, pero qué bien, han cambiado representantes. Bien. Jessica Xiomara. Presente. Jessica, no te veo. Acá está. Ah, sí. Ah, es que estás conectada en doble. Jenny Paola Márquez. Jenny Paola Márquez León. Presente. Vea, esa niña está toda dormida. Jenny. Presente, profe. Brian, por ahí anda. Ay, que no, profe. Brian, Presente. ok. Ronald Ollaga, ese no existe. Sharon, Dayana. Sharon. Presente, profe. Ok, gracias. José Luis Suárez. Presente, profe. Ok. Michael Alexis Acuña está, ¿no? Él tampoco existe, profe. No existe. Listo, entonces seguimos siendo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Profe, buenos días. Falto yo. Sandra Murcia. Ya Sí, señor. no te llamé. No, señor. Bueno, ya tenemos que revisar con las. Entonces, regálame tus datos. Sandra Liliana Murcia Antonio. De Administración. administración. Ok, el código, entonces. Tu código es como tu cédula, ¿no? 1 Sí. 024 465 251. 51. Primer apellido. Murcia Murcia. Antonio. Antonio. Sandra Sandra. Liliana. Ok. Listo. ¿Alguien más Gracias, falta? profe. ¿Alguien más? No. Entonces somos 1, 2, 3, 4, 5 de administración. Y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de contabilidad pública. 12. Ve, y entonces, ¿por qué estamos 15? 12, 13 conmigo. ¿Alguien más está utilizando 14 con el doble de Jessica? ¿Alguien Profe, más? falta Jessica Galvis. Jessica Galvis. A eso, Jessica, y Jessica está faltando. Jessica no está ahorita, ¿sí? Por eso, y somos 15 participantes, ¿quién más está por acá? Yo, profe, Cristian. Cristian Parra, pero ya te llamé. Cristian Arley Parra, sí. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 con el Profe, que si profesor. porfa le das ingreso a Jessica. Ah, ok. Jessica Galvis. Sí. Jessica, ahí estamos, entonces. 6. Ahora sí estamos todos, que somos 1, 2, 3, 4, 5.
Ah, listo. Ahora sí está. Bueno, bueno muchachos, entonces nos tocó ver otra materia muy espectacular. Se llama Fundamentos de Microeconomía. A ver, cuando piensan ustedes en microeconomía, ¿qué se les ocurre? ¿Qué es la microeconomía? Eso es lo primero que uno tiene que arrancar pensando de qué se trata la materia y ya vamos a ver. Pero primero hay que imaginarse de qué se trata esa materia. A ver, ¿qué vamos a aprender de ahí? ¿Qué dirían ustedes? A ver, cuéntenme. ¿Viene de qué? Microeconomía. Cualquiera. Profe, pues como una economía pequeña. Una economía pequeña, ¿cierto? Micro, como una economía, como su nombre, ¿cierto? La primera partecita es micro, como la primera introducción, como la parte del detalle, como en la parte singular, particular, ok, de la economía. Muy bien. ¿Qué más? ¿Quién dice por ahí algo? Jenny, ¿qué se te ocurre que es microeconomía? Jenny León. Profe, es como hacer una pequeña introducción de la economía, ¿sí? Como por Pequeñito. decirlo así. O sí. Bueno. Profe, yo le estoy hablando. Sí, dime. Por eso, es como hacer como el estudio de un estudio pequeño de la economía, porque Un como es estudio. micro, pues es poquito. Ok, o una visión, ¿no? Es la visión más pequeña De la de la economía. economía. Ok, bueno. Fernanda, Sí. Señor. ¿qué opinas que es microeconomía? ¿Qué se te ocurre? Profe, yo creo que es la economía en las partes más pequeñas como, pues no sé, creo que las empresas pequeñas, los negocios que son pequeños. Ok, o sea, pero es como la visión, ¿cierto? Es la visión más pequeña de la economía o el detalle de la economía. Bueno, listo. Pero entonces ahí tienes que ver que los agentes económicos sobre qué va a estudiar la microeconomía es sobre la interrelación entre los agentes económicos y su grado, digamos, de participación en la economía. Se mira como los agentes individuales, ¿cierto? ¿Cómo es esa interrelación entre los agentes individuales de la economía? ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces se podría decir también, pues que es una parte de la economía, porque parte, la economía realmente es una gran estudio. Acuérdense, tal vez vimos alguna vez, con ustedes vimos fue introducción a la, no fundamentos de economía, sino introducción a la administración, ¿cierto? Fundamentos de administración. Bueno, entonces, vamos a ver definiciones también de economía, porque en ese orden de ideas hay que entender de dónde viene esa parte micro, que es una parte de la economía, y hay otra, la otra parte, pues se llamará como macroeconomía, ¿cierto? Entonces, micro y macro, digamos, son las dos grandes formas de ver la economía, micro y macro. La primera es la que ustedes están viendo, pero es la base precisamente de toda la economía moderna y se aplica, se sigue aplicando en toda su extensión. Actualmente, por ejemplo, con todos estos temas de la pandemia, pues hay uso de las dos, ¿cierto? De los estímulos a las dos economías, digamos, a las dos partes de la economía, por la vía macro y por la vía micro. Entonces, esos estímulos, por ejemplo, que ha hecho el gobierno para sostener las empresas, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué ha hecho el gobierno para sostener las empresas, dada esta crisis? ¿Qué han visto ustedes? ¿Qué han leído? Ayuda con la nómina, profe. Les han ayudado con la nómina de los empleados. Con la nómina de los empleados para ayudarlos a sostener los empleos y que no se deshaga o se desbarate, como dicen, el tejido empresarial colombiano.
ha sido muy difícil. La situación de la pandemia ha sido una problemática muy difícil y muy fuerte para la economía colombiana y la economía del mundo, ¿cierto? Entonces, lo que estamos viendo en este momento como materia, pues, de conocimiento, pues, tiene toda la aplicabilidad del mundo, ¿no? Pero porque es la vida de los seres humanos versus la actividad económica. Y si no hay actividad económica, pues difícilmente hay posibilidades de tener ingresos. Y la sustentabilidad de la economía se da en función de la capacidad precisamente del ser humano de poder trabajar y de poder generar ingresos y de poder llevar sustento vía su trabajo a la economía y que se reactive la economía. Por eso la economía se reactivó en sectores, ¿cierto? En los famosos sectores económicos. Vimos, tal vez con ustedes, alcancé a darles algo en esa parte de los sectores de la economía. No. En la administración, no, sí, sí, lo vimos un poquito, ¿cierto? Entonces, ¿qué reactivamos? Acuérdense qué sectores se reactivaron en la economía. El industrial no, sino manufactura, El manufacturero, el de la construcción. construcción. Esos fueron los primeros que arrancaron. Después, en otra etapa, estaba el sector del comercio, ¿cierto? Sí. El del transporte siempre estuvo activo. Y el de, pues y el de alimentación. Y alimentación, ¿cierto? Básica. Y servicios también, los servicios que son agua, luz, teléfono, todo eso. Y sobre todo el internet estuvo siempre al día, ¿no? Porque si no, hubiera sido muy difícil sustentar la economía, pues, porque era realmente prácticamente economía, esto se ha llamado una economía de guerra, prácticamente era una economía de guerra. ¿Y en qué vimos algo de los ciclos económicos también? ¿Les nombré algo de los ciclos económicos o no? Tal vez no. Pero vamos a ver los ciclos económicos precisamente porque eso es parte también de entender cómo se mueve la economía. Pero sí alcanzamos a ver un videíto chiquito por ahí, creo que fue el de cómo funciona la máquina de la economía de Ray Dalio. ¿Cierto? No se acuerdan. Bueno, entonces vamos a verlo porque es muy importante. Hay que tener los conocimientos básicos de economía y ahí nos vamos a los conocimientos más específicos de la microeconomía, que es la base pues de la economía moderna, y la macro. También vamos a ver conceptos de macroeconomía porque es lo que se está dando, digamos, la base de la micro. O sea, la micro es la base de la macro, realmente se complementan, pero son formas de ver la economía. Uno puede ver la forma microeconómica, que es la interrelación entre cada uno de los agentes económicos. Ya vamos a ver cuáles son los agentes económicos. Dentro del famoso flujo circular de la economía, que también lo vamos a revisar, hay una interrelación con los mercados y hay una interrelación entre los agentes. Eso también lo vamos a mirar, hacer ese análisis para que ustedes pues vean el flujo de la economía, cómo se forma normalmente. Vimos algo de los ciclos, pero con Ray Dalio, pero de pronto ustedes no se acuerdan, pero bueno, lo interesante de eso es que la máquina de la economía, como él lo plantea, funciona casi siempre por ciclos, es decir, vuelve y se repite. ¿Qué son los ciclos? ¿Qué es un ciclo económico? ¿Qué es un ciclo en general? ¿Qué es un ciclo? Googleenlo si quieren. ¿Qué es un ciclo? Pues, profe, que da la vuelta y completó. Y se completa. Entonces se sube y baja, ¿cierto? Y vuelve y se completa un ciclo, ¿cierto? O digamos que genera un movimiento, un sistema que vuelve y se repite, ¿cierto? Un sistema que vuelve y se repite. Entonces hay ciclos, el famoso ciclo de la vida, ¿no? Ahí me hace acordar de mis épocas más joven, de que veía al Rey León. ¿Quién se acuerda del ciclo de la vida del Rey León?
A Yo. ver, ¿quién? Cuenta, a ver, ¿qué dice? Pues el ciclo, el del Rey León es que es como la cadena alimenticia era, ¿sí? Sí, Entonces que el león le explicaba pues Simba bueno, el papá a Simba, sí. que el león, que había una cadena y que el león pues se comía a ciertos animales, pero ese cierto animal se comía el otro y el otro se comía los descompuestos y así sucesivamente se formaba un ciclo alimenticio, que está bien. Exacto. Y al final de cuentas, pues generaba y que él iba a ser cuando él muriera, él iba a ser el nuevo Rey León, ¿cierto? Simba no era Scar era el tío. El Fernando. malo. Era el malo. Él fue el que realmente mató ¿cómo se llamaba el papá? Mufasa. Que decían las hienas que cada vez que oían a Mufasa se temblaban, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, fíjense que ese es un ciclo, ¿no? El ciclo de la vida que vuelve y se repite, pero pues con la generación se supone que para eso tiene uno hijos también, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de tener hijos? ¿Todos ya tienen hijos? No. No se han casado. Jenny no se ha casado, ¿cierto? No. Gina, sí. ¿Tú cuántos hijos tienes, Gina? 2, profe. 2. Bueno, muy bien. Entonces tú ya tienes perpetuidad, digamos, hasta ahora. Sí, ya tengo 2 generaciones. 2 generaciones. Bien. ¿Quién más está casado y tiene hijos? A ver, cuéntenme. Jessica. Jessica, ¿tú estás casada, no? Yo no. O sea, solterita y sin compromiso. Sí. Bueno. Andrés se casó. No. ¿Andrés tiene hijos? No. No. Andrés es muy joven, no, Andrés no. No. José Luis sí tiene hijos. José Luis, cuénteme. José Luis Suárez. Uy, no, profe, esos 18 añitos, no, ¿qué va? ¿No tiene hijos? No. Apenas Entonces, es legal, profe, por Dios. El que está ahí es que el hermanito. No, esa es una primita. Es una primita. Es que no se ve bien esas fotos. ¿Sí ve? Por eso es que les digo que se pongan en video, hombre. No, es que hay mucho desorden, profe. Eso no tiene nada. Y aquí yo también tengo todo este desorden. Si les muestro, vea. Mire todo este desorden, vea. Eso no tiene nada. Estamos en la... Bueno, entonces, Erika Garcés, ¿sí está casada o no? No, profe. Jessica Galvis. No, profe, yo tengo un hijo, pero no estoy casada. No importa, ya hiciste la generación futura. Obvio. Bueno, muy bien. Sharon, Valentina. No, profe. No, profe. Estamos juiciosas. ¿Y Emily? No, profe, yo no tengo hijos. Bueno. Pero esta generación particularmente, hay un tema, pues un tema generacional, ¿no? No es que sean ustedes, pero es que no quieren tener hijos. ¿Por qué será eso? Inteligentes salieron. Sí, es verdad. A ver, alguien que tenga la posición de sí, alguien que tenga la posición de no, rápidamente. Quiero oír esos comentarios. ¿Usted cuántos hijos tiene? Tengo 4 hijos. Uy. Le rindió, profe. Cierto. Y afortunadamente, pues salieron todos muy pilos, afortunadamente están. Pues todavía estoy criando 2 niñas, ¿no? Bueno, pero ¿y por qué alguien, a ver, Jenny o quién dijo que no tenía? Jessica, por ejemplo, Jessica, ¿tú sí vas a tener hijos o no quieres tener hijos? Yo sí quiero tener hijos, pero pues en este momento no. No, claro, en este momento no, pero sí has pensado en tener hijos, casarte, tener hijos. Ok, alguien que es, bueno, Andrés, ¿usted no piensa casarse ni tener hijos? Cuente a ver. No, ninguna de las dos. ¿Eso por qué? ¿Pero por qué? Porque ¿qué piensa que tener hijos es un problema o qué? Porque es pecado. No sé, yo soy muy egoísta y no quiero tener hijos. Bueno, pero
reconoce que tiene algo de egoísmo, pero no, si se le presenta de pronto a la mujer y la mujer que es, digamos, su pareja, quiere tener hijos, ¿qué pasaría? No, pues lo siento, adoptaría. Un niño, O sea, ya no quisieras tenerlos biológicamente, sino adoptados. Bueno, eso puede ser una opción también. Que en el fondo es un acto más de generosidad que inclusive de egoísmo. Por eso me parece interesante esa posición. Es que un hijo mío no, qué fastidio. Ay, Dios santo. Bueno, pero fíjense que eso es todo un tema económico. Todo lo que hablamos es un tema económico. Fíjense todo lo que estamos, traer un hijo al mundo, obviamente, desde que nace un niño, obviamente está en un tema de consumo, ¿no? Estamos ahora con la economía del consumo, el consumismo, y los hijos, obviamente, pues tienen toda una serie de connotaciones, pero económicamente también la tienen. Se supone que, obviamente, se desarrollan, crecen, son parte del desarrollo de la sociedad, desarrollo de la cultura, y generan, obviamente, pues en su propia medida, satisfacción y consumo para la misma familia y para la sociedad. Entonces, las familias precisamente crecen, y la idea de que las familias crezcan es para aumentar también el desarrollo económico. Por eso hay grandes ciudades, por ejemplo en la China, que se han creado precisamente para que la clase media ya tenga 1 o 2 hijos y se vaya creciendo, porque son la base del desarrollo del trabajo, del futuro trabajo también, porque los hijos de uno pues tienen que ir a trabajar, ¿cierto? Pues para ganarse su sustento. En esta sociedad capitalista pues hay que trabajar. También hay que tener ocio, hay que tener entretenimiento, muchas cosas, y todo eso se vuelve consumo, todo eso se vuelve inversión. Podemos hacer empresas, o sea, la idea es que también en el sistema capitalista podamos generar emprendimientos, empresas, hacer empresas que generen los productos que se necesitan precisamente para el consumo en la sociedad, para producir otros bienes y servicios, o sea, bienes de capital. Entonces se vuelve todo un ciclo, ¿no? Termina el ciclo particular de uno, pero se supone que las generaciones de uno pues van a tener más hijos y van a seguir en esa misma ruta, ¿no? Bajo el sistema capitalista. Pero en el sistema socialista también, o el comunista también, pues están generando la nueva masa, lo que llaman la nueva masa trabajadora, y es la nueva clase media que está surgiendo, por ejemplo, en países como China y como Rusia también, que tienen una clase media que está ganando, entrando a ganar más recursos, están poblando y generando mano de obra, ¿cierto? Y generando consumo con esas nuevas ciudades. Y por eso en China hacen ciudades enormes precisamente para que entre esa nueva clase social, digamos, clase media, masificada, porque es la más grande, que tiene esas dos capacidades, más ingresos, van a tener más ingresos, y tienen también mayor capacidad y conocimiento de empleo, de trabajo en esa misma sociedad. Nosotros también acá, se supone que Colombia ha aumentado la clase media, es decir, que hemos, digamos, ha crecido la clase media, tiene más ingresos, tenemos más posibilidades y acceso de tecnologías, más posibilidad de acceso de consumo, porque en la medida que tenemos más ingresos, podemos a su vez endeudarnos más, que eso es un tema de consumo a futuro, pero también pues podemos consumir muchas más cosas que antes no teníamos acceso, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces la sociedad también colombiana, pues, y los países emergentes han aumentado su clase media bastante, y han aumentado
sus posibilidades económicas, sus posibilidades socioeconómicas de crecer y desarrollarse en una economía, en nuestra economía colombiana. ¿Ok? Bueno, ahí vamos a analizar el flujo circular del ingreso, tanto micro como macro, y su interrelación precisamente entre los agentes económicos y los mercados de los principales mercados, digamos, que se forman dentro de una economía. Por eso es muy importante analizar esa partecita del flujo circular del ingreso, precisamente. Por eso lo vamos a ver ya con despacio. Bueno, vamos a compartir pantalla. Y vamos a mirar a ver, esto acá, ¿qué pasa? Bueno, vamos a mirar. Ve, y aquí yo tenía ya, aquí ya tenía abierto esto. ¿Sí están viendo allí? Bueno, entonces estamos en la plataforma. ¿Ustedes ya entraron a la plataforma? ¿Ya están matriculados en la plataforma? Pregunta para todos y cada uno, por favor, me responden. Sí, señor. Sí. Señor. Sí, señor. Ok. No, profe, yo no he podido matricularme. Dice que mis datos son erróneos. Entonces, toca revisar, pero ¿no te has podido matricular en esta materia o en todas? No, es que en ninguna, profe, porque ni siquiera he podido ingresar a la plataforma. Ah, entonces tienes que hablar, por favor, con el profe César. ¿Tú eres de contaduría? Sí, señor. Entonces tienes que hablar con el profe Amit o con el profe César, también él te puede ayudar, ¿sí? Para que revisen con registro y control a ver qué está pasando. Bueno. Ah, ok, profe, muchas gracias. Bueno, entonces mira, esta es la plataforma. Aquí tenemos parcelador docente. Está perfil docente. Protocolo, clases virtuales, estudiantes, contenido programático, metodología de evaluación, enlace a la reunión también. ¿Alguien entró por este enlace hoy o no? Sí, señor. Jessica, ¿tú pudiste entrar por el Sí, enlace? profe, yo entré por ese enlace. Ah, ok, perfecto. Gracias. Bueno, y entonces vamos a arrancar con la sesión 1 hoy, viendo unas definiciones de economía, unas definiciones de microeconomía y macroeconomía. Vamos a ver un videito del concepto de microeconomía y microeconomía según la Universidad Juan Carlos de España, que me pareció interesante ese video, por eso los vamos a ver. Bueno, entonces definiciones. Bueno, veamos un poquito la propuesta antes para que se den cuenta de lo que vamos a mirar en nuestro curso. Entonces, primero definiciones y conceptos económicos, el mapa conceptual de micro. Vamos a ver actividades económicas, o sea, como tal, las fases de las actividades económicas, agentes económicos y factores de producción. Es muy importante entender esto al detalle para de allí se desprende toda la interrelación entre todas estas actividades, estos agentes y los factores de producción. Es muy importante entenderlos. Son conceptos económicos de todas maneras, pero son parte de la micro y de la macro. O sea, es parte de la economía. Agentes económicos, factores de producción, y aquí hay unos archivos en PDF que son los archivos que yo normalmente les hago con los mapas conceptuales y con los resúmenes precisamente de todas las cosas. Aquí están los archivos en PDF.
Sectores económicos o productivos y sistemas económicos, también hay que entenderlo muy bien. Acá lo que les decía, el flujo circular del ingreso, micro y macro. Vamos a ver términos de eficiencia, eficacia igual a efectividad, en términos de mayor productividad y mayor competitividad, que ya lo habíamos visto algo en administración también, porque acuérdense que economía y administración se interrelacionan muchísimo también. Y en términos económicos siempre hemos dicho que eficiencia más eficacia es igual a la efectividad, ¿cierto? También en términos administrativos. La eficiencia más eficacia debe ser igual a la efectividad. Lo que pasa es que en economía normalmente vemos más todo desde el punto de vista de la eficiencia, ¿cierto? En términos de mayor productividad. A veces interrelacionamos en economía y decimos que la eficiencia es igual a la productividad o a la mayor, mientras sea mayor la eficiencia, mayor es la productividad. Pero igual tenemos un mapita en el que tenemos definiciones en términos administrativos y definiciones en términos económicos. Bueno, para que lo vayamos pensando. Aquí está, los ciclos económicos. O sea, hay que entender cómo son los ciclos económicos, en qué fase de los ciclos del ciclo económico estamos y por qué se dan los ciclos económicos. Entonces, aquí está cómo funciona la máquina de la economía en términos micro y macro de los ciclos económicos. Esto es muy importante también entenderlo. Cuando ustedes entiendan esto, se darán cuenta que la economía ha tenido los mismos movimientos circulares, digamos, de ciclo, y se ha recuperado la economía y vuelve y puede generar, debido a las crisis o a los booms, digamos, exagerados que se dan en las economías, vuelve y se dan las crisis y vuelve y se dan los procesos de pérdida o digamos de depresión económica y vuelve y se generan procesos de expansión, vuelve y crece la economía. Entonces la economía es cíclica, eso es algo que es muy importante que lo tengan ustedes en claro. También, ¿por qué? Porque como economistas o como inversionistas o como simples emprendedores de la sociedad, ¿cierto? O trabajadores de la sociedad, pues también deben entender los ciclos. Entonces, si estamos en un ciclo económico difícil, como en este caso, pues tratemos de endeudarnos lo menos posible. Eso es como dicen ser economistas, como las amas de casa, ¿cierto? Pues tenemos que ver cómo hacemos rendir mucho más el dinero, como dicen, ¿no? Entonces, ¿qué compras tenemos que hacer? ¿Qué básico tenemos que hacer? ¿Y qué tenemos que proyectar hacia futuro? Es decir, cómo nos vamos a proyectar hacia futuro también en términos económicos. Entonces, es eso. Cuando sea el momento de la expansión, si tenemos X o Y, si tenemos liquidez, pues no vamos a invertir en cosas que nos pueden generar problemas. O sea, hay que saber invertir en tiempos de depresión, en tiempos de, digamos, de crisis, y en tiempos de expansión. Hay que saber en qué invertir. Entonces, eso nos lo da más o menos el ciclo económico. Eso es lo interesante del ciclo económico. Ciclos económicos. Ahí viene el primer parcial y vamos a ver la cuarta revolución industrial. ¿Vimos algo de la cuarta revolución industrial? ¿Quién se acuerda? Sí, profe. Bueno, entonces la cuarta revolución industrial obviamente tiene, sobre todo con los temas de los factores de producción, tiene toda la relación del mundo. Actualmente, precisamente, la cuarta revolución industrial lo que está haciendo con la inteligencia artificial, acuérdense que la inteligencia artificial en este momento es como si fuera la electricidad nueva del mundo, es lo que está moviendo esta economía digital, ¿cierto? Y es la que está generando los nuevos avances tecnológicos, los nuevos avances productivos, porque al final es mayor productividad. Un brazo robótico, lo mirábamos con un brazo robótico, que sí, efectivamente nos puede estar reemplazando, ¿cierto? Cosas como los soldadores, por ejemplo, ¿se acuerdan los famosos soldadores que antes había para los carros y para muchas cosas? Pues ahora lo hacen brazos robotizados, brazos mecánicos robotizados con un software, es decir,
con una inteligencia artificial en este momento limitada, pero que a la postre cuando crezca mucho más y le pongan, como dicen, a ese brazo robotizado, un cerebro, ¿cierto? Que logre pensar como un ser humano, es el momento, el famoso momento de la singularidad, que dicen que se puede dar hacia el 2050, hay gente que dice que hacia el 2030. Entonces, pues podrían llegar a pensar, entre comillas, muy parecido al ser humano. Entonces, ese momento, o que tengan la misma capacidad del cerebro humano, en ese momento, pues, puede generarse muchas situaciones, pero básicamente, y sobre todo el tema laboral, que nos van a generar cambios en toda nuestra cultura, en cambios en toda la producción, ¿cierto? En China ya está pasando eso. Entonces, en Estados Unidos también, pues hay bastantes plantas totalmente ya robotizadas. Por ejemplo, no sé si vieron un documental hace poco de Tesla, en el que prácticamente, pues sí, hay trabajadores humanos, obviamente, y todavía estamos con esto, pero ya hay unas plantas que tiene Tesla totalmente robotizadas, es decir, todo robotizado. Entonces, sí va a haber un cambio fuerte en eso. Nosotros tendremos que adaptarnos y por eso es importante entender toda la problemática, más que problemática, es toda la innovación que va a generar una problemática a nosotros a futuro en términos laborales, porque si no nos preparamos, si no estamos abiertos a entender ese nuevo conocimiento y a querer trabajar con ese conocimiento y con esa nueva tecnología, pues vamos a tener problemas. O sea, desde ya tenemos que adaptarnos a trabajar con brazos robotizados, por ejemplo. O sea, tendríamos que tener la mente abierta para empezar a trabajar con los robots. Eso es el famoso tema de, como las películas, ¿no? Esto ya se vino, está encima. Yo Robot, ¿sí? ¿Alguien vio Yo Robot? ¿Cuál es la problemática de Yo Robot? A ver, solo un minuto, ahí como para seguir. Que los robots ya se empezaban a revelar. O sea, que ya estaban pensando, Pensaban. Uno estaba pensando ya por encima digamos, de la madre, digamos que era como el computador principal, y estaba revelándose a lo que le estaba dando orden el principal, ¿no? Uh-huh. ¿Cierto? Y estaba teniendo sentimientos, digamos, positivos hacia el ser humano y no negativos, porque esa es como la guerra entre el ser humano y la máquina, ¿no? Es como esa nueva se ha planteado, digamos, eso se ha planteado a través de muchas películas también y muchos temas de ciencia ficción, en el que la máquina quiere acabar con la humanidad. Jessica, cuéntame. Ay, no, señor profe, fue sin querer. No, pero cuéntame entonces, ¿tú viste Terminator? No, señor. ¿No has visto ningún Terminator? No. Sí, todo el mundo ha visto Terminator. ¿Quién ha visto Terminator? Gracias a esas películas nació como la ley de Isaac Asimov, ¿no? La de los robots se autodestruyen con la orden de un humano. Exacto, entonces están las famosas 3 leyes, ¿no? De Isaac Asimov, que fue un futurólogo, digamos, en su momento, e hizo una serie de libros, ¿cierto?, sobre el futuro, y ahí han salido estos temas, ¿no? Interesante. Ok, bueno, entonces sigamos. Entonces vamos a ver un poquito de nuevo ahí la cuarta revolución industrial, pero pues aplicada aquí al tema. Modelos económicos, economía de Estado, economía de libre mercado y economía mixta, también importante. Crecimiento económico empresarial, que es realmente microeconómico, versus país, mundo, que es el tema macroeconómico. Clasificación de los bienes, clasificación de los mercados. Microeconomía para directivos, que es igual a la economía empresarial, igual a la economía directiva y la economía de gestión empresarial.
la sesión 14 ya sería el segundo parcial, que es temas de microeconomía actual, es decir, cómo se aplica la microeconomía actual. Tema 15, la teoría del consumidor, que es igual a la teoría de la demanda y los precios. Esto es algo más traído, digamos, de las últimas clases del MBA, de los MBAs que hay en Estados Unidos. Está resumido básicamente en 3 bloques grandes, que son la teoría del consumidor, la teoría del productor y la estructuración de mercados, que es lo que se interrelacionan en términos microeconómicos. O sea, este es el análisis que se está haciendo en términos microeconómicos en el mundo actual de cómo se interrelacionan estas 3 teorías. Digamos, la estructuración de los mercados se da obviamente entre las teorías de la producción y las teorías del consumo o de la demanda, la teoría de la demanda. Entonces tenemos oferta y demanda en estos mismos temas, teoría de los bienes y mercados, la estructura de los mercados y las estrategias de mercado, es decir, la entrada y salida, sobre todo los temas de fallos del mercado. ¿Por qué es importante entender los fallos del mercado? Porque esa es la nueva, digamos, es la forma en la que entendemos los mercados y cómo se están interrelacionando las multinacionales, las pequeñas empresas, las grandes empresas, ¿cierto? De los países y sobre todo las multinacionales que están abarcando muchas fases, digamos, de las economías del mundo, que inclusive las multinacionales muchas veces hay algunas que son tan grandes que tienen el Producto Interno Bruto, ellas solas, más grande que en muchos países. Entonces, fíjense que eso es importantísimo porque eso es un fallo del mercado realmente por vía de los monopolios, los oligopolios, y esos son todos los temas de estructura de los mercados que tenemos actualmente. Tenemos monopsonios, tenemos concentraciones, digamos, de poder en los mercados que generan ese tipo de situaciones que distorsionan el mercado. Y estamos viviéndolo, y es a raíz de todo lo que ha pasado durante los últimos años, que se han generado leyes prácticamente. Al principio se generaron leyes antimonopolio, pues ahorita tenemos en Colombia, por ejemplo, leyes antimonopolio, que si se aplican, digamos, de una forma u otra, si se aplicaran, pues sacarían del mercado a muchas empresas. Lo que pasa es que tal vez les había explicado con un ejemplo el tema del monopolio que surgió, por ejemplo, en los temas de los combustibles y eso. Pero digamos, en Colombia eso tiene toda una serie de particularidades y todavía tenemos muchos monopolios realmente. Y el monopolio más grande es el monopolio del Estado a través de su compañía más grande, que es ¿cuál? ¿Quién me dice? ¿Qué compañía en Colombia es la compañía del Estado más grande de Colombia? ¿Cuál es? ¿Transmilenio sería? No. ¿De La Colombia? policía. De Colombia. ¿Quién? La policía, ¿no? La policía es parte de la economía del sector quinario de la economía, pero no es. O sea, Sería como alguno de los servicios públicos, como el agua, la luz. Esos eran los más grandes, exacto, muy bien. Los bancos, pero la mayoría de los bancos son privados. Entonces, del Estado, ¿cuál sería la economía más grande? La compañía monopólica más grande del Estado en Colombia, ¿cuál es? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿El Grupo Aval? Ese es privado, pero sí es uno de los más grandes de Colombia. Y es de bancos. Ecopetrol, muy bien. ¿Quién dijo? Sandra. Sandra, muy bien, Ecopetrol. Ecopetrol es la compañía estatal, pues todavía del Estado, que tiene una participación del público, ¿cierto? Que vendieron el 10% hacia el año 2001. ¿Sí se acuerdan de eso? 10%.
de Ecopetrol. Estaban hablando hace poquito inclusive que si se vendía otro 10% de Ecopetrol para financiar todo este tema de la pandemia, pues a Dios gracias no se lo aprobaron, pero sí, y han vendido muchas empresas, el famoso tema de la privatización de las empresas del Estado, ¿cierto? Entre esas vendieron ¿a cuál? Una que era hace muchos años, que era la compañía eléctrica Sí, Isagen, ¿no? Isagen. Isagen la vendieron. Interconexión Eléctrica se llamaba ISA. Isagen, ok. Interconexión Eléctrica Generadora de Electricidad, una cosa así, bueno. Entonces Isagen la vendieron, ¿no? Totalmente, quedó en manos de los privados. Ahí los grupos que ustedes me han nombrado, ese por ejemplo el famoso Grupo Avale, obviamente es el grupo, uno de los grupos más grandes, pero es privado, es también un monopolio. En cierta forma es un monopolio. Lo que pasa es que como está con los mercados tan diversificados, pues ha sido difícil, como dicen, ponerle diente a eso. Además, el Estado siempre ha estado, digamos, en función de participar y que se divida ese mercado y digamos, regular ese mercado entre los particulares. Entonces, pues de cierta forma ha sido pro monopolios, pro oligopolios. Ahí, digamos, serían unos oligopolios porque hay varias empresas, hay varios grupos empresariales en Colombia que tendrían el oligopolio, por ejemplo, del mercado financiero. Está el Grupo Aval, que tiene varios bancos, está, bueno, hay un banco fuerte que entró hace unos años y ha comprado todos los otros bancos, el Itaú de Brasil, es un grupo privado brasileño. Está, digamos, el otro que es el GEA, que es el Grupo Empresarial Antioqueño, que tiene bancos muy fuertes como Bancolombia, tal vez el banco después ¿sí? ¿Gira? No, profe, que sí, que Bancolombia es de sí, antioqueños, sí, de paisas. Y la vivienda es de Bogotá. Sí, y pues los paisas son muy regionalistas, ¿no? Entonces ellos sí siempre son por lo suyo, tiran a lo suyo. Entonces eso ha hecho que haya pues que crezca mucho y que sea un banco con mucho poder, porque ellos sí primero eligen lo de su región y lo de ellos. Sí, y entonces le han metido mucha, digamos, a muchos sectores. Ellos tienen una diversificación, digamos, en los mercados importante y por eso, pues, son oligopolios, más sin embargo, podrían llegar a ser monopolios en muchos mercados, pero como está tan diversificado, pues, y está como por grupos empresariales, entonces eso también ha hecho que, si bien es cierto, tenga, digamos, auditoría del Estado, que la tiene, y tiene la potestad del Estado, inclusive, si llegasen a superar porcentajes económicos, digamos, de porción en el mercado, pues podrían inclusive llegar a disolverlos, pero cuando hay intervenciones, ¿cierto?, del Estado en eso, eso es precisamente por los fallos del mercado y que regulan el mercado. El Estado es el llamado a regular esos fallos del mercado. Entonces, el Estado hace esas intervenciones, lo hace a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de la Superintendencia de Sociedades, y ustedes han visto cuando han sucedido problemas, digamos, del orbe, más del orbe corrupción y del orden de estafa al público, ¿cierto? De estafas financieras, inclusive, pues ha hecho intervenciones. Las famosas cooperativas estas que fueron intervenidas, ¿cierto? En su momento, porque se estaban utilizando para evadir los temas parafiscales y todos del tema laboral. Entonces, ¿cierto? Estas cooperativas también fueron intervenidas y fueron disueltas. Cuando hay este tipo de empresas
que también estaban prestando dinero, ¿cierto? Estaban prestando dinero al público, también y pues que generó después estafas. Lo de DMG, por ejemplo, en su momento, que estaban en una empresa que estaba creciendo, pero que daba una serie digamos, de retribuciones, ¿no? Con intereses y no sé qué más cosas, pero si tenía que invertir y no sé qué. Entonces, cuando han captado del público dinero y han salido nuevas leyes, ¿no? Porque antes eso es captación ilegal de dinero a través precisamente son medios fraudulentos. Entonces, todo este tipo de cosas, pues, generan intervención del Estado, obviamente. A veces, pues, tienen mayor o menor intervención. Cuando el tema de Interbolsa, por ejemplo. Entonces, Interbolsa fue intervenida precisamente por todos los malos manejos de los fondos en los que tenían y que generaron estafas. Entonces, generaron estafas al público. Pero Interbolsa era un ente, obviamente, privado, regulado por la Bolsa de Valores de Colombia, pero digamos que cuando, desafortunadamente, con el tema de la corrupción y con el tema de la estafa, cuando se dan ese tipo de situaciones, pues ya muchas veces la gente empieza a denunciar es cuando ya ha perdido su dinero, ¿no? Entonces, no, es que yo puse un dinero allá, que es que me estaban dando una rentabilidad del 16% mensual. ¿A quién le da una rentabilidad del 16% mensual? Es que, entonces, o sea, seamos como dice el viejo adagio boyacense. Oiga, eso de tan bueno no dan tanto, ¿no? Ya uno tiene que tener mucho cuidado con ese tipo de inversiones. Profe, hablando de ese tema que usted toca, ¿cuánto es el porcentaje? Porque siempre me ha interesado. Por ejemplo, si yo invierto en una empresa, ¿cuál es la rentabilidad mínima que le debe dar a uno en ingresos? Eh, Si compro alguna acción o algo, sí, como que invierto, lo que ¿cuál es tiene, el? exacto, lo que tienes que ver es cuánto está generando de dividendos esa acción. Por ejemplo, si estás comprando acciones de Ecopetrol, pues lo que tienes que ver es cuánto está subiendo la acción, si está subiendo, bajando. O sea, tienes que empezar a aprender un poquito temas de bolsa. Es decir, ese es un mercado de capitales, es entender cómo se mueven esas acciones y cómo comprar acciones y en qué momento comprar esas acciones. Entonces Yo tienes lo que, digo más como, digamos, por ejemplo, en la empresa de algún familiar o en la empresa de algún amigo, que le diga a uno, que uno le diga, venga, yo le quiero comprar una parte o invertir algo. No sé si bueno, eso se puede hacer, no sé. no, sí, todo eso se puede hacer. Mira, por ejemplo, uno puede darle un préstamo, o se lo puede dar inclusive en calidad de préstamo. O sea, si uno quiere hacer una inversión, entre comillas, pero obviamente es un tema que se llama, como dicen los abogados, intuita persona, es decir, es de tu intención hacer esa inversión y entonces pues tienes todos los riesgos porque o tendrías que ver cómo te compensa esos riesgos. Es decir, tú le dices, listo, le voy a prestar 100 millones, por decir algo, a su empresa, pero usted me tiene que dar un lote en garantía, por ejemplo, un lote que valga 200 millones, una cosa así. Si usted me hipoteca el lote, yo le presto y esa sería tu garantía y tendrías una, digamos, entre comillas, no habría mucho riesgo en ese orden de ideas porque lo que haces es ejecutar la garantía, ¿sí? Lo que pasa es que en este momento, cuando compras una acción y la compras es por el goodwill o por la oída o por ayudarle, pues tienes todo el riesgo, porque lo más probable es que de pronto los primeros meses te pague bien y todas esas cosas, pero si la economía va mal y si de pronto él tiene que pagarle a otros proveedores, no te va a pagar a ti, entonces puede generar problemas. Si normalmente crece la economía y todo va bien, pues te va a pagar y te va a pagar tu capital y me imagino que te pagará algunos réditos que se llaman, que serían los intereses que tú le estés cobrando. Normalmente uno no cobra más allá de una tasa de interés un poquito más alta de 1 o 1.5% de la tasa que esté en el mercado. Es decir, hay que analizar eso. Entonces, Pero eso es mensual, profe, o anual, ese 1.5%. eso es 1.5%
pero por eso te digo, si ahorita te están pagando en un CDT, por ejemplo, te están pagando el 6% anual, supongamos. Entonces tú tendrías que pedirlo, o sea, tendrías que ganarte un 1.5% más. Podría ser. Pero sigue siendo muy poquito. Entonces, muy poquito, sí. Entonces no, eso no se da. El mercado normal es que están pidiendo el 4,5%, el 5% mensual. Entonces ya eso es muy fuerte. Cuando una economía no lo da, entonces, y cuando está en etapa plena, como estamos actualmente, prestar, por ejemplo, al 5 es muy riesgoso. O sea, es preferible, tal y como está en este momento la economía, actualmente, digo yo, en este momento, por el momento de crisis en el que estamos, por la situación. Hay muchas personas que se van es por otro tipo de inversiones, es lo que está pasando en este momento. Las personas se van a comprar oro, plata, dólares, ¿no? Dólares. En dólares también son los activos, activos reserva que llaman, activos salvamento que llaman, o sea, porque se van a mantener ahí, ¿cierto? Entonces, esos activos son los que más se están buscando en este momento y la gente está invirtiendo en eso. Para asegurar, activos para asegurar, digamos, ese dinero, porque sabe uno que el oro, pues, va a subir un poquito o puede mantenerse. Para el tema de las empresas, pues uno podría, como si fuera uno mismo, y si es para la familia, pues podría uno ayudar, obviamente, y tendría que esperar por lo menos que recuperar el capital de una tasa de interés mucho más baja, inclusive, que la que le paguen en un CDT a uno. De esa forma uno podría asegurar que le devuelvan el capital e inclusive pues algo de los intereses, o todo el interés si le va bien. O podría condicionar eso, pero lo que pasa es que pues es difícil, ¿no? Es difícil porque las situaciones no son, y la situación del mercado no está fácil. Entonces, habría que pensar en alguna fórmula, digamos, sobre todo como temas de garantía para que le prestaran. Eso es lo que pasa con los bancos. Los bancos no le prestan muchas veces a las personas, sino los que tienen, o los que tienen algo para dar en respaldo. Entonces, esa es una problemática pues que hay con la economía y con las finanzas colombianas y en todos lados, ¿no? Realmente. Los bancos están para prestarle a todo el mundo, pero muchas veces, porque el endeudamiento es muy alto, el endeudamiento de las familias, pues eso genera, es lo que dice la máquina de la economía, el Rey Delio lo dice precisamente. No, es que eso es lo que genera el ciclo económico. Uno poder endeudarse antes de, poder gastar antes de, con las famosas tarjetas de crédito, con el crédito que le dan a uno en un banco, crédito de libre inversión y ese tipo de cosas. Y eso lo tienen acceso también los mismos, las empresas, pero como créditos de inversión. Entonces, las empresas grandes, a las empresas grandes le hacen los famosos empréstitos y esos son tasas de interés muy, muy bajas. Es decir, la plata se la prestan a unas tasas muy, muy bajas para que puedan rentar realmente y desarrollar el sector. Esos son incentivos que dan el Estado normalmente. Ahorita están dando unos incentivos a través de banca de segundo piso, que es Bancoldex, ¿cierto? Y hay otra empresa, hay otra banca, Findeter, para darle vía los bancos, pues los intermediarios financieros siguen siendo los bancos de primer piso, darles créditos a las empresas para estimular los sectores. Eso es lo que está haciendo el gobierno y siempre lo ha hecho y sobre todo en momentos de crisis. En este momento lo está haciendo. Hay el FOME, que es el fondo de emergencias y sobre todo para el tema de la pandemia, pues tiene unos recursos que está asignando a través de Findeter y a través de Bancoldex para prestarle más barato a las empresas, para que vuelvan a generar empleo, vuelvan a generar, obviamente, producción y vuelvan a generar
los productos y servicios que necesita los consumidores en una economía. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Cuando tú me dices, ya para terminar lo que me preguntaste, pues invertir en una empresa de un familiar puede ser muy productivo, ojalá sea una muy buena idea y podría ayudar muchísimo, obviamente, a que salga adelante. Para darte un ejemplo, a Rappi, las únicas personas que le prestaron a Rappi para que naciera Rappi, en su momento a Simón Borrero, fue la tía de Simón Borrero la única que le prestó la plata. Usted, si no hubiera tenido el apoyo de la tía, que inclusive le dijo, mijito, lo único que necesito es que me devuelva el capital, se lo devolvió. Pero pues porque empezó a desarrollar páginas web, ni siquiera se llamaba Rappi en su momento, él no tenía ese tipo de cosas, tenía otra empresa. Y la otra empresa, no me acuerdo el nombre, pero esa empresa lo que hacía era páginas web al principio. Y empezó así. Y para arrancar a pagarle a los empleados, a los programadores de esas páginas web y todo lo que hizo Rappi, pues al principio fue con la plata de la tía. Entonces, eso, obviamente la tía en este momento yo creo que pues debería estar orgullosa en ese orden de ideas, más que, no sé si en qué tipo de fórmulas la haya compensado, no creo que la haya compensado en términos económicos, pero bueno, en términos familiares yo creo que sí, ¿no? Es el reconocimiento que le hace él a ella de cuando en cuando le preguntan cómo nació Rappi. Pero Rappi en este momento, obviamente a raíz de que ha tenido tantos desarrollos, tantas cosas positivas, pues obtuvo unos grandes mercados, se fue a conseguir dinero ya después, cuando ya había crecido en Colombia y había podido tener una plataforma en Colombia importante, creando esta plataforma móvil de Rappi. Después se fue a conseguir dinero a las famosas rondas de inversionistas de ángeles inversionistas y de banca de inversión en Estados Unidos, y consiguió en su momento ser la primera empresa unicornio colombiana que logra fondeos de capital por más de $1.000 millones. Hace poquito salió, ¿sí? Cuéntenme, ¿alguien quiere comentar algo? José Luis, ¿querías comentar algo? No, no, señor, solamente lo estoy escuchando. Ah, no, pero si tienen preguntas, bienvenidas sean. Profe, es que a mí, por ejemplo, me parece súper interesante ese tema porque, pues digamos, siempre me ha gustado como el tema de las inversiones, pero no sé cómo se manejan, nunca he sabido como cuáles son los porcentajes que uno le corresponde ganar, que si se invierte en lo que usted dice de la bolsa o si se invierte en la empresa de algún familiar, porque a mí no me interesaría hacerlo como en calidad de préstamo, sino en calidad de accionista, de, bueno, yo le doy tanto y a mí me corresponde tanta parte y como si, como inversionista, no que me devuelvan la plata porque me la devuelven y no me parece como tan rentable. Claro, entonces en ese orden de ideas ya te devolvería, sería como partner de esa sociedad, pues por eso te digo, por ejemplo, en el caso de Rappi fue la tía que le prestó la plata y listo, para de contar. Pero obviamente, por ejemplo, los inversionistas ya grandes que han hecho las grandes inversiones en inversiones privadas, es decir, eso se llaman inversiones de capital. En Rappi, por ejemplo, pues los que invirtieron y fueron 4 rondas y varios bancas de inversión invirtieron en Rappi porque le vieron mucho futuro en toda Latinoamérica y todo eso, pues son 2 socios realmente en este momento de Rappi y son los que están obteniendo las grandes utilidades porque han invertido mucho, ¿no? Obviamente. Entonces, pero es porque afortunadamente en el negocio ha funcionado, el negocio ha crecido y ha sido rentable, o sea, es decir, le ha ido muy bien, a Dios gracias, digámoslo así, a Dios gracias les ha ido bien y todo, y no han tenido problemas. Pero, por ejemplo, el mismo banco, uno de los bancos que se llama SoftBank, de la banca de inversión, que le invirtió a Rappi, pues le fue muy bien, pero invirtió también en otro que le ha ido muy mal, desafortunadamente, que se llama WeWork, y ahí ha tenido todas las pérdidas del mundo SoftBank. Entonces, fíjate que es todo un tema
de análisis, de inversión, a veces hasta de suerte. Sí. Porque en este caso, con esta crisis, pues lo que hizo, por ejemplo, de buenas, pues también para Rappi, pues fue crecer. Se triplicó su crecimiento y los que invirtieron en Rappi, pues les obviamente triplicaron su inversión en esa orden de ideas. Ya se está diciendo, y por ahí salió hace poco un aviso, hace poquito, en las dos orillas, que Rappi está valorada en 3.500 millones de dólares. O sea, una vaina bestial, pues, para ser una empresa colombiana. Sí. Entonces, sí, es importante analizar y ojalá apoyar, ¿no? Porque si vas a ser socia, pues tendrías, digamos, acciones. Normalmente arrancamos en Colombia siempre siendo accionistas, a veces minoritarios. Entonces hay que empezar a manejar toda una serie de cosas legales por temas de participación en sociedades minoritarias para que no terminen sacándote, por ejemplo, sino que tengas voz y voto. Pero eso es todo un tema, digamos, de complejo del aparataje legal social colombiano, que también habría que tenerlo en cuenta. Yo te digo esto porque yo he tenido participación en muchas empresas familiares y todas esas cosas y hemos terminado con problemas. Entonces, es un poquito difícil. Es que en Colombia es complicado. Pero fíjate que las grandes empresas del mundo, las grandes empresas del mundo han salido, por ejemplo, de empresas familiares, Procter & Gamble, y 3M, fue de dos hermanos. Creo que Walmart es de 3 hermanos también. Walmart también era de los hermanos Walton, precisamente, sí. Y así, varias empresas grandes del mundo, Johnson & Johnson, han salido de familia, han sido empresas familiares. Entonces, pues yo creo que sí, todavía hay mucho espacio para eso. Hay que ver cómo es el tema y que por lo menos te garanticen de alguna fórmula tu participación en el dinero, que no sea solamente un tema accionario, porque las acciones se pueden capitalizar o se pueden descapitalizar. Entonces, en una descapitalización te sacan. Dicen, no, tuvimos pérdida este año, tenemos que bajar el capital y te sacan. No es justo, ¿cierto? Pero sí, no, terrible. Eso pasa. Bueno. Bueno, profe, gracias. Ok, entonces acá tenemos las estrategias de mercado, entrada y salida, fallos del mercado, la teoría de juegos y la información asimétrica. También es bien interesante ese punto. Aquí está todo lo que hemos hablado. Alguna vez hablamos de qué pasa cuando la información, o sea, cuando tenemos problemas de información realmente, ¿cierto? Pues dame un segundo. Entonces tenemos que todos los mercados se basan, y eso lo hizo un economista, primero el economista Adam Smith hablaba precisamente, es el padre de la economía moderna, Adam Smith, el famoso libro de la riqueza de las naciones, ¿cierto? Hablaba de todo, cómo el libre mercado generaba toda una evolución en los mercados, ¿cierto? Y la famosa mano invisible que ajustaba prácticamente los precios en los mercados de libre comercio. Entonces, eso era importante en su momento y sigue siéndolo en este momento, pero llegó otro economista, John Forbes Nash, que inclusive se le hizo una película, no sé si han visto esa película. Vean esa película. Se llama Una mente brillante. ¿Alguien la ha visto? ¿Nadie? Una mente brillante. ¿Alguien la ha visto? No, profe. Ustedes dirán que yo soy un cinéfilo de esos tenaces, ¿no? Lo que pasa es que, eso me hace acordar de muchas películas, de muchas canciones, muchas cosas que a veces uno empieza a mirar, pero
he visto algunas películas que me parecen interesantes y se aplican a esto, ¿no? Entonces, por eso las nombro. Pero véansela, se llama ¿Cuál es, profe? Una mente brillante, que es la historia precisamente de este economista, John Nash, que hizo toda esta nueva teoría y él aplica la teoría de juegos, hace todo un tema de análisis de la teoría de juegos, que arranca la teoría de juegos hace muchísimos millones de años, pues, pero no tanto millones, pero sí miles de años, que en la historia de la humanidad, pues el primer juego, ¿cierto? De esos primeros juegos, era el famoso ajedrez, ¿cierto? Que era el juego de la guerra, ¿cierto? Ustedes entienden ese pedacito. El ajedrez es un tema con movimientos, ¿cierto? Estratégicos de cada una de las partes, pero lo que significa era el juego de la guerra. Fue el primer análisis, digamos, en un tablero, ¿cierto? Que son enfrentar unos peones, unos caballos, unas torres, ¿cierto? Unos alfiles, el rey y la reina, porque en ese momento eran los reyes. Entonces es el enfrentamiento de un rey y de un reino versus el otro reino, un reino blanco y un reino negro, ¿cierto? Eso era. Entonces esos son juegos, los famosos juegos de estrategia. Ahora lo que hay es otra cantidad de juegos, que también hay juegos de estrategia, pero hay toda una cantidad de juegos digitales, ¿no? O sea, de aplicaciones. ¿Qué juegos hay? A ver, ¿cuáles son los juegos modernos de estrategia? ¿Alguien sabe? Andrés, ¿cuáles son los juegos de estrategia? Andrés Obando Benítez. Oiga, no está poniendo cuidado Andrés. Las 11:30 se durmió. Andrés Obando. Ojo, muchachos, con los que les voy a decir. Yo, con mucho cariño, estoy haciendo este trabajo y quiero que ustedes lo aprovechen. El trabajo de dictar clases es algo que me nace y me gusta. Pero si ustedes no lo aprovechan y si están perdidos y no están en clase, cuando yo los llamo, yo les voy a poner falla. Y pueden perder por fallas. Porque es que tienen que estar en lo que están. Yo sé que uno con esta virtualidad puede estar con otra serie de cosas y está pendiente de otra serie de cosas también. Pero dejarme ahí en la pantalla por estar en la pantalla, si no están en lo que están, vamos a tener problemas. Jessica, ¿ahí estás, Jessica? Yo, profe. Sí. Sí, aquí estoy, profe. Bueno. Profe, pues, o sea, digamos, yo he visto que, pues es que yo no soy mucho de juegos, yo soy Sandra, pero yo he visto uno que ellos juegan que es como, digamos, como un reino, pues no sé cómo se llama. Y que van, Es como un y que van construyendo el reino. Sí, que comienzan como a tener sus personas de trabajar, bueno, los nobles, no sé qué, y comienzan a hacer batalla y a como, ay, no, pues es que yo casi no sé de esos juegos, pero sí he visto. Ah, ok, bueno, muy bien. Tus hijos lo están jugando, digamos, ¿eh? Sí, y he visto a mi sobrina también mucho con eso y otro que es como una cabaña y usted comienza a invertir, que ella me dice que es súper genial, que usted tiene una cabaña, entonces compra unos marranitos, que compra el caballo, que compra no sé qué, pero pues igual yo nunca juego eso. Ah, bueno, no, pues, pero chévere, bueno, ya sabes, más o menos, ¿cierto? Profe, pues el juego de estrategia más antiguo sería el ajedrez, ¿no? Sí, ese es el juego, pero estamos hablando, sí señor, ¿quién? ¿Los dos? Profe, un juego que también es súper interesante, súper bueno, es el de Cash Flow y el de, bueno, pues el Monopolio también es bueno porque uno también aprende ahí como tips. Sí. Pero más que todo el de Cash Flow porque le enseña a uno a salir de la, pues
según Robert Kiyosaki, que yo lo sigo y me encanta, a salir de la carrera de las ratas y a volverse como, sí, independiente, millonario, como se quiera llamar. Ah, bueno, y entonces, pero ya que nombraste eso, la carrera de las ratas, ¿qué significaría? La carrera de las ratas. Pues la carrera de las ratas es el ciclo de endeudamiento de las personas, ¿no? Que compran y pagan y trabajan, o sea, compran y trabajan es para pagar las deudas y terminan de pagar la deuda y vuelven y se endeudan y entonces nunca salen de ese círculo vicioso de trabajar para pagar y trabajar para pagar. Y pues es que lo que pasa es que según Robert Kiyosaki, la riqueza no se mide en dinero, sino en tiempo. ¿Cuánto tiempo puedes vivir tú sin trabajar con la calidad de vida que tienes en estos momentos? Entonces lo que busca él es que uno logre hacer inversiones que a futuro le permitan a uno mantener su estilo de vida, pero también tener tiempo para disfrutar esas cosas que uno tiene y no ser siempre como el empleado y trabaje, pague, sino que realmente tenga uno como ahorros. Inversiones. Sí. Exacto. Bueno, muy bien. Entonces él aplica ese tema y obviamente una de las cosas que lo ha sacado a él de pobre es publicar esos libros, ¿no? Entonces se ha vuelto millonario a punta de la creación de esos libros, ¿no? Y con quien siempre hace ese tipo de cosas. Pero sí, efectivamente, es una mentalidad diferente. Es la mentalidad del inversionista versus la mentalidad del empleado, ¿no? Es lo que él normalmente aplica. Y eso es muy cierto. Sí. Si uno tiene una mentalidad inversionista, pues hace que el dinero juegue a favor de uno y no que el dinero se le vaya a favor de otro, ¿cierto? Sí, es lo que pasa cuando uno es netamente, exclusivamente empleado. Uno podría llegar a hacer las dos cosas, más sin embargo al final él habla de ser inversionista, obviamente que es totalmente, es el famoso papá rico, ¿no? Que arrancó con esos libros, el papá pobre y papá rico, y efectivamente, pues tiene mucha razón en lo que dice. Sí. Muchas cosas. Muchas cosas, sí. Bueno, y al final, pues entonces, esa teoría de juegos, ¿cierto? John Nash lo que hace es precisamente aplicarla a los mercados con esta serie de fallos y de mercado y esto, pues de todas maneras se le hace unos análisis bien interesantes sobre que los mercados son juegos y uno tiene que conocer de primera mano, sobre todo la información. Cuando está bien informado en los mercados, él hablaba de eso precisamente y hizo toda una serie de ecuaciones y análisis en eso, es que puede uno tener la capacidad de entender el mercado y al entender el mercado puede tener una interrelación con el mismo más favorable tanto para él mismo como para los demás competidores. O sea, él decía siempre que hay que tener en cuenta obviamente a los competidores, o sea, lo que piensan y lo que actúan los competidores. Entonces, hay toda una teoría bien importante que la llaman la teoría de juegos, que se aplica precisamente a todo. En todo estamos jugando de cierta forma, ¿no? En las familias también la interrelación entre las parejas es un juego también, es un manejo de información, un manejo de hacer cosas, de no hacer ciertas cosas también, ¿no? Todo es un juego. En ese orden de ideas se volvería todo un juego, ¿cierto? Si uno lo juega estratégicamente, pues puede hacer ganancias y ganar el juego, ¿cierto? O a veces se pierde el juego también, ¿no? Pero no se pierde con bajas, digamos, con tanta baja moral o baja sentimental, ¿no? Podría ser hasta juegos emocionales. Pero bueno, la información asimétrica que en los mercados se da, también es todo un análisis, no específicamente de John Nash, sino de otros economistas que hicieron esos análisis sobre la información asimétrica y que genera, obviamente, todo un tema de fallos en los mercados, porque cuando tú no tienes el conocimiento completo, pues puedes tomar una mala decisión. Entonces, cuando la información es asimétrica,
y es el famoso, cuando ustedes toman un seguro, muchas veces, ¿no? Cuando tomamos un seguro en ese mercado de los seguros, pues hay algunas veces información asimétrica a favor del cliente o a veces hay información asimétrica a favor de la compañía con la que uno toma el seguro. Entonces, por eso hay un pedacito, por ejemplo, de las famosas cláusulas esas de las letras menudas cuando uno coge el seguro. Entonces, es una información asimétrica en contra de uno, porque uno ni lo lee, sino lo firma. Y cuando menos se espera es que lo están, por decir algo, ejecutando o embargando por la letra menuda, porque uno incumplió, vamos a suponer, el valor de la cuota en 2 meses. Entonces, eso decía la letra menuda. Ah, no, es que usted tenía que haber pagado 2 meses seguidos, esta vaina no la pagó, entonces usted está ya en términos de ejecución judicial, supongamos. Y eso lo dicen muchas vainas de aseguradoras. La famosa letra esa chiquita, la letra menuda, ¿no? Que uno siempre firma el pagaré en blanco, como decir firmar un pagaré en blanco, ¿no? La letra en blanco. Firmar una letra en blanco, pues es un peligro, y eso es lo que muchas veces pasa. Y la otra es que que es al revés, vamos a poner en la misma términos de los seguros, que llegue y le dicen a uno, no, es que diga cómo es su estado de salud, ¿cierto? Diga cómo está usted en tal cosa y firme el contrato. Entonces, para las prepagadas, por ejemplo, para esos contratos, digamos, de seguros de salud y este tipo de cosas, pues, si uno no es sincero, tiene demasiadas preexistencias, tiene una serie de cosas, pues podría estar generando una información asimétrica, ¿cierto? Porque no le está dando toda la información completa a la compañía y podría llegar a hacer una información asimétrica a favor del cliente, en este caso, que firma eso porque la otra le va a dar los servicios, o le asegura, entre comillas, los servicios cuando se le presenta alguna enfermedad. Entonces, ahí está la situación. Por eso es que en las prepagadas siempre buscan lo que llaman las famosas preexistencias. Es decir, saber que si hay una preexistencia de algún tipo de enfermedad, alguna situación, no lo va a cubrir porque ya tiene esa enfermedad. ¿Sí? Para eso son los temas de los seguros. Y eso es todo un tema de información asimétrica. Bueno, y el de al final, el examen final del 40%. Bueno, entonces veamos rápidamente. Vamos a ver rápidamente este videito porque ya se nos hizo tardísimo. Educatina, el sitio de educación número 1 de Latinoamérica. Hola a todos. En este video vamos a definir qué es microeconomía. Bien, pero para comenzar, recordemos el concepto de economía como tal. La economía es una ciencia social que estudia cómo los individuos o las sociedades usan, administran o manejan los recursos escasos para satisfacer sus necesidades. Bueno, entonces copiemos esa definición. A ver, José Luis. Jessica Galvis. ¿Dónde está Jessica? Jessica, no te veo en video. Profe. No te veo en video, Jessica. Ahora sí, Jessica. Entonces, está la definición de economía primero. Sí, es una ciencia social que estudia cómo los individuos o las sociedades usan, administran o manejan los recursos escasos para satisfacer sus necesidades. Vea lo interesante de eso. Entonces, primero la economía es una ciencia social. ¿Por qué es una ciencia social? ¿De qué tratan las ciencias sociales? ¿Quién me dice? Porque trata como de la comunidad, del entorno en donde vivimos. Del ser humano, exacto. Entonces es una ciencia social porque mira las actitudes, los comportamientos o analiza esas actitudes y comportamientos de los seres humanos. Ok, muy bien. Entonces, cuando es una ciencia social,
¿Es una ciencia exacta o inexacta? ¿Qué será? Profe, yo diría que es exacta, si es una ciencia es exacta. No, Pues yo precisamente diría ¿No? que hay una inexacta, profe. clasificación de las ciencias. Puede haber ciencias exactas e inexactas. Las ciencias exactas son las que las leyes de las matemáticas funcionan y las leyes de la física y las leyes de la química funcionan estrictamente, estrictamente. Se cumplen. Las de las personas no, porque somos variables. Somos variables, tenemos comportamientos diferentes. Como dicen ahora, cada persona es un mundo, ¿no? Es lo que dicen ahora, ¿no? Cada persona es un mundo. Entonces, muchas veces reaccionamos de forma diferente. Reaccionamos ante los mercados de formas diferentes. Reaccionamos ante el consumo de forma diferente. Reaccionamos ante el ahorro, ante el ingreso, ante las necesidades, ante la satisfacción de las necesidades de forma diferente. Nosotros tenemos conceptos diferentes de qué es riqueza, tenemos conceptos diferentes de qué es satisfacer ciertos tipos de necesidades. Para ciertas personas no están satisfechas sus necesidades básicas, puede que sean multimillonarias, pero no están satisfechas y por eso buscan más, podría ser. O hay otras que están totalmente satisfechas y por eso son felices y no necesitan mayores cosas para vivir, ¿no? Son los famosos minimalistas, por ejemplo. Entonces, eso depende de cada persona. Entonces, como no hay algo y depende del comportamiento de cada persona y ese análisis de ese comportamiento, no hay algo estrictamente que se cumpla, pues no tenemos, es una ciencia social inexacta, ¿cierto? Que estudia cómo los individuos o las sociedades usan, administran o manejan los recursos escasos. Ahí viene una situación bien importante para satisfacer sus necesidades. Entonces, ¿qué pasa? Cuando las personas, como muchas personas, así tengan medios, recursos, lo que sea, piensan que sus necesidades no están satisfechas, es porque para el ser humano en general, las necesidades son ilimitadas. Nosotros tendríamos necesidades de todo tipo y cada vez tenemos más necesidades por la misma creación de mercados modernos. Entonces, ahorita el que no tenga un celular es una necesidad, ¿no? O sea, se volvió una necesidad. El que no tenga un celular de última categoría, que no maneje internet, que no maneje aplicaciones, que no tenga tal cosa, que no tenga tal otro. Entonces, se volvió una necesidad. Pero eso es una creación del mercado realmente. También es una creación de la sociedad, es una creación, digamos, del sistema como tal, del sistema capitalista, porque en esa misma medida podemos intercomunicarnos, podemos estar dentro de unas categorías de la sociedad. Entonces, si no tiene un celular inteligente, un smartphone que llaman, pues entonces ya se volvió un tema inclusive normal. Los niños ya manejan este tipo de cosas. Y tiene que tener uno que conexión a internet, por ejemplo. Si no tiene conexión a internet, pues va a tener problemas, ¿cierto? Va a tener problemas en su vida. En el desarrollo. En el desarrollo de su vida en general, ¿cierto? Entonces, y no tenemos un smartphone que nos conecte, que nos podamos conectar y eso ya, el famoso flecha ese ya no sirve. Ese flecha ya desafortunadamente no sirve, pero antes servía, antes era la básica porque era el celular, si ve, a 20 y pico años atrás, pues quién se iba a imaginar, el celular era una innovación hace 25 años, pues, era la innovación de ese momento, uno se podía hablar por teléfono desde donde estuviera a donde quisiera. Entonces, eso era una innovación en su momento, pero así vamos evolucionando. Entonces, cada vez tenemos más necesidades y se dice que el ser humano tiene necesidades ilimitadas con recursos escasos. Entonces, por eso tiene que tomar sabias decisiones. La decisión que toma
las personas están basadas en eso, en que los recursos, de una forma u otra, siempre serán escasos y las necesidades, de una forma u otra, siempre serán ilimitadas. ¿Ok? Bueno, entonces eso es economía. Bueno, sigamos ya 2 minuticos que le prometí a cierta niña que terminábamos un poquito más temprano estos días. Vamos a tratar de empezar más temprano para salir a las 11:45 porque hay unos compañeros de ustedes que necesitan esos 15 minuticos. Bueno. Bien, esta parte es la definición de economía. Pero queremos saber qué es microeconomía. Bien, la microeconomía estudia el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales. Es decir, en primera instancia están las familias, y cuando dijimos familias, sabíamos que pueden ser personas solas, supongamos, esta persona sola es ya parte de una familia, puede ser un núcleo familiar compuesto por 2 o más integrantes. Asimismo, están las empresas que tienen objetivos económicos bien definidos. Y también tenemos a los mercados. La microeconomía se ocupa entonces de estudiar el comportamiento y las relaciones de los agentes económicos individuales, familias, empresas y mercados. Entonces, los agentes económicos individuales en microeconomía serían estos 3. En microeconomía, familias, empresas y mercados. Y su comportamiento y las relaciones entre ellos. Eso es microeconomía. ¿Dónde operan estos agentes? Recordemos que los mercados son espacios físicos o no, donde se realizan operaciones de intercambio como la compra y la venta de bienes y servicios. Dijimos. Entonces, ahora, por eso se dice que son mercados, cualquier, digamos, el mercado más grande del mundo en este momento, ¿cómo se llama? Que es un mercado no presencial, es un mercado virtual. ¿Cómo se llama? Amazon. Amazon. Efectivamente es la empresa más grande del mundo y es el mercado más grande que hay virtual en este momento. Amazon arrancó vendiendo. Amazon arrancó vendiendo CDs y vendiendo libros, sobre todo, ¿no? Lo que más vendía era, o sea, arrancó vendiendo libros y físicos. Después, como si fuera una librería, ¿cierto? Entonces, ya después ha evolucionado a unos ritmos espectaculares y ahora vende de todo, absolutamente de todo. Es más, tiene plataforma, inclusive de streaming, ¿cierto? Ha incursionado en nuevos mercados. Entonces, se volvió realmente un gran jugador, así lo llaman precisamente a los competidores, un gran jugador del mercado, del negocio virtual, ¿no? Del Internet virtual. Jeff Bezos, que es el ejecutivo, el dueño de Amazon, precisamente tuvo la visión de participar y de ser de los primeros que vendían cosas por Internet. O sea, él dijo, el nuevo mercado va a ser Internet. El e-commerce, el famoso e-commerce. Entonces, él le apuntó al e-commerce desde el año 98. Cosa interesante, ¿no? Pero ha dado sus... Y otro de las empresas que creció tantísimo también a raíz de todo este tema de la pandemia, pues fue Amazon, ¿no? Bueno. Entonces dejemos hasta ahí y ya miramos mañana el resto y de las otras definiciones. Bueno, vamos a hacer el último llamado a lista aquí para recomprobar que estamos en lo que estamos. Pónganse todos en video, por favor.
Andrés, ¿en qué negocio andaba que no me respondió? Bajando el plato. Pilas, Andrés, porque ya les dije, yo quiero que todos estemos pilas aquí mientras estamos en la clase. Cristian Parra, no tengo video. Ok, entonces, Gina, aquí estás. Presente. Paula Valentina, ahí estás. Paula. Presente. Jessica Xiomara Chi, Wasuke. Presente. Listo. Jenny Paola. Presente. Gracias, Brian. Brian Andrés. Presente. Ok, Sharon. Presente. Ok, José Luis. Presente, profe. Erika Garcés. Erika, no te veo. ¿Qué pasó con ese video, Erika? Profe, no tengo cámara. A partir de mañana. Bueno, Cristian Parra. Cristian, no lo veo. Cristian está en negro. Profe. Cristian, ok. Paula Fernanda. Presente. Ok. Emily Sainz. Aquí, profe. Y Jessica Galvis. Presente, profe. Ok. Ah, Sandra Murcia. Presente, profe. Estoy aquí. Ah, ok, listo. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, entonces, bienvenidos de nuevo a trabajar estos temas conmigo. Espero que aprendan harto, que se empapen de la economía y que sepan lo interesante que es esta economía, que se aplica día a día y es importante tratar de entenderla. Bueno. Ok, entonces. Muchas gracias, profe. Bueno, Muchas gracias. Hasta luego. gracias. Gracias, profe. Bueno, Luego, profe, gracias. chao. Nos vemos, muchachos.